Buenas tardes a todos. Gracias por participar del evento Ruta Laboral que hemos organizado de parte del grupo DNA. Mi nombre es Lucas Canevaro, CEO del grupo y fundador del grupo DNA desde su comienzo, hace aproximadamente 8 años. Soy italiano y estoy en la región latinoamericana hace casi 10 años, trabajando siempre en capital humano. Y a lo largo de estos años, mi trabajo me ha llevado a conversar con muchos ejecutivos a lo largo de la región y a poder aprender mucho acerca de los mercados específicos y de lo que las personas necesitan. Hoy les voy a hablar de prospección. ¿Por qué vamos a hablar de prospección dentro de lo que es el proceso de búsqueda laboral? Porque yo estimo que sea uno de los puntos más críticos, quizás incluso el más difícil, el más crítico, dentro de todo el proceso de búsqueda laboral y posiblemente uno de los que tenga el mayor impacto en el estado de ánimo de las personas. Yo mismo recuerdo que hacia inicios de mi carrera pasé por un periodo difícil, posiblemente uno de los más difíciles de mi carrera, en los que me encontré buscando trabajo. Y nunca me lo voy a olvidar. Yo recién terminaba la universidad y decidí dejar mi trabajo, el trabajo que venía haciendo desde ya hacía unos años, para viajar, conocer el mundo, cosa que muchos hacen, seguro de que a la vuelta el mercado habría tirado una alfombra roja para contratarme y las empresas habrían hecho la fila para contratarme basado en mi experiencia. ¿Por qué? Porque venía de una buena universidad, hablaba 4 idiomas. Cuando dejé mi trabajo me llegaron un par de oportunidades que rechacé para ir a viajar. Y en fin, tomé la decisión, de la cual absolutamente no me arrepiento, de viajar el mundo. Pero cuando volví, la realidad fue bastante distinta a lo que yo imaginaba. El mercado me enseñó mi primera grande lección, que fue que finalmente en el mercado hay más candidatos que vacantes. Lo que vino después fue un periodo muy difícil, fue un periodo, como les decía, que no me voy a olvidar nunca. Fueron meses difíciles, intensos, meses en los que me he sentido absolutamente solo, incomprendido, desorientado incluso, y hasta casi deprimido. Tenía la sensación de estar frente a un vacío, sin una dirección clara, sin una ruta clara, sin contactos útiles para buscar trabajo y sin ni siquiera conocer las empresas que existían en el mercado. Entonces, ¿cómo puedo buscar trabajo si ni siquiera sé qué empresas existen en el mercado, qué rubros me gustan? Entonces, tenía básicamente esta sensación continua día y noche de estar en una hiperactividad improductiva, que finalmente fue desgastante y a través de la cual incluso había quemado los pocos contactos que yo tenía. Pero básicamente me hice fuerza y enfrenté mis miedos. A cada caída seguí levantándome, a cada error seguí aprendiendo de mis errores, aprendiendo de las personas cercanas, respondiendo a cada fracaso con más intentos y el final de la historia es un final feliz en el que finalmente encontré una brecha, un desafío, una oportunidad que tomé con el 1000% de ganas de querer lograrlo. Ahora, curiosamente, en los años mi carrera se desarrolló justamente en capital humano, en recursos humanos y mucho de ese tiempo en headhunting. Y después de 20 años creciendo en la industria y a cargo de una de las mayores empresas latinoamericanas en la industria, sigo acordándome de esa primera gran lección y de la segunda lección que recibí en ese periodo, y que lo más importante en la búsqueda de trabajo es la actitud. Entonces, hoy yo quiero hablarles de prospección y quiero ayudar a todas las personas que puedan estar pasando a través de este mismo proceso, de esta etapa difícil, para superarlo, salir de ese impasse. Así que he resumido algunos puntos claves de lo que es la prospección en un proceso de búsqueda laboral. Entonces, vamos a la presentación que preparé para ustedes. Como ya les comenté, lo principal es la actitud. Ahora, en lo que es el proceso de búsqueda laboral, pasa una cosa bastante peculiar. Y lo peculiar es que el producto y el vendedor son la misma persona,
Son lo mismo. Es una de esas pocas instancias en que el producto se autovende. ¿Okay? Ahora, vamos a analizar un poco qué tipos de vendedores existen. Hay básicamente dos tipos de vendedores. Tenemos el farmer y el hunter. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos dos? La gran diferencia es que el farmer espera a que el cultivo esté listo para cosecharlo. Por lo general, el farmer se queda un poco más en la superficie de la búsqueda, con menos esfuerzo, y se enfoca más en la tasa de conversión más que en la cantidad de oportunidades. El farmer es mejor que el hunter normalmente en convertir las oportunidades, pero el cuello de botella, el problema que tiene, es que normalmente accede a pocas oportunidades. Entonces, ¿cómo piensa un farmer? El farmer piensa que si necesita ganar 20 batallas y tiene acceso a 100, necesitará trabajar en la tasa de conversión para que sea por lo menos un 20%. Ahora, el hunter razona de manera diametralmente opuesta. El hunter sale a cazar, crea oportunidades. Esta es una actividad que requiere muchísimo más esfuerzo y muchísima más resiliencia que esperar a que las oportunidades caigan, por supuesto. Pero el cazador, el hunter, se enfoca en el éxito más que en los fracasos, aunque gane una batalla de 20. ¿Okay? Quizás el cazador, el hunter, no sea tan bueno en convertir las oportunidades como lo hace un farmer, pero lo que hace es compensar esa baja tasa de conversión con un alto volumen de oportunidades, un alto volumen de prospección. Entonces, ¿cómo piensa el hunter, el cazador? Si yo necesito ganar las mismas 20 batallas, pero gano solo una de 20, entonces bien, necesito pelear 400 batallas. El hunter se enfoca finalmente en las 20 batallas que logró ganar y no en las 380 batallas que perdió. Entonces, la pregunta aquí es, en un proceso de búsqueda laboral, ¿vale la pena ser hunter? O sea, ¿vale la pena tener que trabajar 20 veces o 5 veces, lo que sea, lo que trabaja un farmer para llegar a las mismas oportunidades? O sea, la cantidad de tiempo que invierte el farmer o el hunter en todo este proceso laboral es radicalmente distinta. El farmer, normalmente, la persona que está más tranquila, que espera que las oportunidades lleguen, puede invertir entre 1 a 2 horas diarias en buscar trabajo. El hunter puede llegar a 8, 10 horas laborales por día. O sea, estamos hablando de 4 o 5 veces la cantidad de tiempo que se invierte en buscar oportunidades. 4 a 5 veces. ¿Vale la pena toda esa gran cantidad de tiempo, toda esa gran cantidad de inversión? Probablemente muchos de ustedes habrán pensado que sí, otros que no, pero básicamente son dos informaciones sobre cómo funciona el mercado laboral que les va a dar la conclusión. La primera información es que el 80% de las posiciones que están abiertas en el mercado no están publicadas. ¿Esto qué significa? Significa que el farmer solo accede al 20% de las posiciones abiertas en el mercado. Viceversa, el hunter accede al 80% de las posiciones que vuelan bajo la superficie, además, por supuesto, de las 20 que están publicadas. O sea, es 20 versus 100, 5 veces. El hunter, en potencia, tiene acceso a 5 veces el potencial de oportunidades que el farmer. Y esto es solo la primera pieza de información. La segunda pieza de información tiene que ver con cuántos postulantes hay por cada vacante. Las posiciones que no están publicadas en el mercado normalmente tienen 20 candidatos. ¿Por qué? Porque es el círculo cercano, el círculo conocido. Las posiciones que están publicadas en el mercado rondean los 500 candidatos. Estamos hablando de 25 veces la cantidad de postulantes por cada vacante. Entonces, llevemos esto un poco, llevemos a los números, llevemos a un cálculo. En el caso 1, yo soy el farmer y soy uno de 500 candidatos. O sea, by default, tengo el 0,2% de probabilidad de que mi currículum sea considerado para ese proceso.
Si yo soy un hunter y accedo a las posiciones que no están publicadas en el mercado y soy uno de los 20 candidatos, tengo un 5% de probabilidad. O sea, tengo 25 veces más posibilidad de ser considerado. Y eso de las vacantes a las que yo postulo. Pero no nos olvidemos que el hunter accede a 5 veces la cantidad de posiciones potencialmente. Entonces, si llevamos al extremo este cálculo, hagámoslo de forma más completa. El farmer tiene el 0,2% de probabilidad del 20% de las posiciones del mercado, el 0,04%. El hunter tiene el 5% de probabilidad del 100% del mercado. Si llevamos esto a un cálculo, a una comparación, la probabilidad máxima de éxito del hunter versus el farmer es de 125 veces superior. Entonces les hago de vuelta la pregunta, ¿vale la pena invertir en el proceso de prospección y ser un hunter? Creo que la respuesta ahora es un poquito más clara. Pero sigamos. Una vez que tenemos claro que tiene que ver mucho con actitud y que tenemos que salir a cazar oportunidades, una de las primeras preguntas que uno se hace es, bien, ¿dónde encajo? O sea, ¿dónde encajo yo como profesional, como persona? Entonces, el mercado podemos rápidamente categorizarlo en 4 áreas, o las características del mercado en cuatro áreas, 4 segmentos. 1, tamaño de las empresas. Empresa pequeña, mediana o grande. 2, característica de la empresa. ¿Es una empresa nacional o empresa multinacional? 3, ¿cuál es el rubro en el que yo he trabajado? 4, ¿en qué cargos yo he trabajado? Teniendo claro estas 4 características y cómo me pueden ayudar, yo puedo segmentar el mercado identificando un grupo de empresas compatibles con mi perfil profesional. Entonces vamos a ver cada una de ellas cómo funciona y qué dinámicas tiene. Vamos a partir por el tamaño de las empresas. Una empresa pequeña normalmente tiene poca estructura, pocos procesos, tiene cargos transversales porque los equipos no son grandes, son equipos basados en la esencialidad. Entonces, lógicamente, va a haber muchas sillas vacías y las personas tienen que cubrir no solo su cargo principal, sino que también lo que no hace una persona que no existe, ¿no? Normalmente las empresas pequeñas se caracterizan por decisiones rápidas, por días poco rutinarios y con una cierta cercanía con la propiedad. No son las empresas más eficientes, pero sí son las más eficaces. Ahora, del otro lado, al otro extremo, tenemos las empresas grandes que tienen características básicamente complementarias. Son empresas con mucha estructura, mucho equipo, muchos procesos, con cargos muy específicos, hiperespecializados, donde las decisiones normalmente tienden a ser lentas. ¿Por qué? Porque hay que pasar por todo un proceso decisional, hay que pasar a través de compliance, etcétera, etcétera. Entonces las decisiones son lentas y los días tienden a ser más rutinarios porque los cargos son mucho más definidos. Entonces uno no se sale de lo que hace. Es básicamente imposible conocer la propiedad de una empresa grande, si es muy grande, y si la empresa es realmente grande, posiblemente ni conozcamos la gerencia general. Entonces, en estas empresas, en las empresas grandes, la palabra clave es más eficiencia que efectividad. De hecho, muchas veces los procesos decisionales van en contra de la efectividad. Sería mucho más fácil hacer las cosas levantándose de la silla para que pasar por todo un proceso de decisión. Pero así es. Y las empresas medianas están en el medio. Son empresas que empiezan a tener algo de estructura, empiezan a tener algo de procesos, porque si no queda muy caótico, donde normalmente se conoce la gerencia general, posiblemente la propiedad, pero están en el medio. Ahora, ¿cómo uso esta información para mi búsqueda laboral? Hay que saber que normalmente es más fácil pasar de una empresa más grande a una empresa más pequeña que el contrario. ¿Qué significa? Si se ve mucho en el mercado que una persona de una empresa grande vaya a trabajar en una empresa mediana o de una empresa mediana vaya a trabajar en una empresa pequeña. Y normalmente lo hace con una ascensión de cargo. Entonces, por ejemplo, si soy un director comercial de una empresa grande, puedo ir como gerente general de una empresa mediana. O si soy un subgerente, puedo ir como un gerente de una empresa mediana.
¿Por qué? Porque normalmente para la empresa más pequeña, la empresa más grande representa el futuro, hacia donde quiero ir, los desafíos que todavía no enfrentamos. Entonces, una persona que viene de una empresa más estructurada, de un mercado más complejo, ya enfrentó dificultades que nosotros todavía no enfrentamos o que recién estamos empezando a enfrentar. Entonces, nos puede traer conocimiento, expertise, know-how. Ahora, viceversa, es el contrario. Es muy difícil que un reclutador, o es más difícil que un reclutador, contrate a una persona de una empresa más pequeña por lo mismo, porque en el momento en que viene a hacer el mismo cargo, además de conocer su propio cargo, va a tener que aprender cosas de una empresa más estructurada, problemas que no tuvo, enfrentar un mercado más complejo, estructurarse, estudiar. Entonces es más difícil. Entonces, en resumen, lo más directo es pasar a una empresa del mismo tamaño o una empresa un poco menor. Es más difícil pasar a una empresa de mayor tamaño, así como también es difícil pasar de una empresa grande a una empresa pequeña. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, la empresa grande, una persona en una empresa grande va a estar enfocada en problemas que la empresa pequeña ni siquiera sueña. No tiene y no va a tener por muchos años. Entonces, no va a agregar valor su forma de pensar en una empresa pequeña. Pasemos entonces al segundo punto. Características de la empresa. Nacional versus internacional. La internacionalización de una empresa lleva a un cambio de management, impacta mucho en la forma de manejar la empresa. ¿Por qué? Porque mientras que una empresa sea nacional, por grande que sea, normalmente el dueño, el gerente general, puede preocuparse hasta del papel higiénico en el baño. Pero cuando la empresa empieza a estar presente en más mercados geográficos, necesariamente tiene que empezar a confiar en otras personas que no sean uno mismo. Entonces, esto lleva a tener que empezar a tener un proceso de delegación de autoridad, compliance, formación del liderazgo de la empresa, etc. Una empresa que se internacionaliza empieza a tener desafíos de compartir la información, porque no es todo a vista, ¿no? Uno se comparte la información con un mail o conversando, porque no están todos en la misma oficina. Entonces empieza a ser necesario saber usar sistemas informativos, CRM, Salesforce, SAP, lo que sea. Entonces el perfil de las personas, de los ejecutivos que trabajan en esas empresas empieza a cambiar también. Vamos entonces a los últimos dos, al rubro y al cargo. Y quiero hablar de estos en conjunto. ¿Por qué? Porque están relacionados. Así, vulgarmente, los cargos más técnicos normalmente son más de nicho, se relacionan con su mismo mercado. Es más difícil que se salga una persona del mercado. Viceversa, cargos como finanzas, recursos humanos son más transversales, pueden buscar en otros mercados. Pero yo he hecho un rápido resumen, es un poco básico, no puedo lamentablemente por amor al tiempo tratar todos los casos, pero podríamos decir que todos los cargos de comerciales, de ventas, de marketing, normalmente tienen un criterio de compatibilidad entre rubros, que es el conocimiento del mercado, los contactos y el conocimiento del consumidor. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente en estos cargos es lo que yo conozco, ese es mi asset. Entonces, yo puedo ir a otros mercados que compartan las mismas dinámicas, que sea el mismo mercado, o cuyos contactos sean los mismos, o el comportamiento del consumidor sea el mismo. Ahora, si yo trabajo en operaciones, que es un mundo enorme, pero si trabajo en operaciones, normalmente esto está linkeado más con los procesos productivos, con el supply chain, cadena de suministro, con los proyectos. Entonces, yo puedo ir a otras industrias que no tienen nada que ver con la mía, pero que compartan los mismos procesos productivos, las mismas normativas, la misma tipología de proyectos. Y finalmente, si yo trabajo en finanzas, recursos humanos o en TI de una empresa, normalmente mi criterio de compatibilidad va a ser el tipo de empresa. No tanto el rubro en sí, sino que las características de la empresa, el tamaño de la empresa, cuántos países estamos presentes, cuánta gente tenemos, cuál es el foco, el momento de mercado, qué estamos enfrentando, etcétera, etcétera.
Para hacer un par de ejemplos rápidos, por ejemplo, si yo soy un vendedor del rubro automotriz, por supuesto voy a poder ir a la competencia, o sea, trabajar como vendedor en otra empresa del rubro automotriz, pero también voy a trabajar en el rubro retail en general, porque finalmente la venta automotriz es una venta retail, entonces puedo ir a trabajar ahí. Ahora, si trabajo en una producción, por ejemplo, de una empresa que produce plásticos, por supuesto, podré ir a otra empresa que produce plástico, pero también puede que vaya a una empresa que produce alimentos, porque muchas veces los procesos productivos son similares. Entonces, el conocimiento que yo tengo, incluso los best practices a veces son mejores y los puedo llevar. Finalmente, si trabajo en recursos humanos de una empresa multinacional de consumo masivo, puedo ir a trabajar virtualmente en cualquier empresa multinacional, aunque no sea de consumo masivo, desde que tenga compatibilidad con el tamaño de la empresa, estructura internacional, organización, modelo de negocios, son otros los criterios. Lógicamente, también aquí hay límites. Normalmente uno distingue entre las industrias muy duras. Si uno trabaja en consumo masivo es más difícil que vaya a trabajar en minería, en oil and gas, porque son empresas muy distintas, con perfiles de personas muy distintas, culturas muy distintas y focos distintos también, sindicatos, etc. Pero el driver, el criterio principal, pasa a ser el tipo de empresa en la que estás trabajando. Entonces, uniendo estos 4 factores y analizando en qué tipo de empresas yo trabajé, en qué rubro y en qué cargo, yo puedo rápidamente diseñar cuál es el universo de empresas que potencialmente son compatibles con mi perfil, en los que mi perfil encaja. Entonces, este es el primer análisis que les aconsejo hacer. Pasando más adelante, lógicamente hoy día la situación de pandemia cambió los equilibrios a nivel global. Globalmente la economía se ha visto destruida, se ha destruido valor, pero eso no quita que hayan rubros que se han visto beneficiados por la pandemia. Hay varios rubros que hoy están mejor que antes. Por ejemplo, tecnología. Si uno conoce un poco la bolsa, sabe que las acciones de empresas como Zoom, como Slack, triplicaron en los últimos meses por el trabajo remoto. Todas las empresas han tenido que digitalizarse, han tenido que acelerar la transformación digital. Entonces, las empresas de IT, de tecnología, o Accenture, de consultoría, digamos, tecnología, están con más trabajo que nunca. También las empresas farmacéuticas se han visto positivamente impactadas. Las de energía no se han visto afectadas, si bien, lógicamente, muchas industrias, muchas fábricas han quedado cerradas, igual las personas, si antes trabajaban de las oficinas, ahora trabajan de su casa, energía se necesita igual. Y el e-commerce, por supuesto, se ha visto beneficiado. Es suficiente pensar en las acciones, por ejemplo, de Amazon, que también se ha duplicado en los últimos meses, porque por obvias razones la persona no puede ir a comprar en las tiendas, compra online. Mercado Libre, otra. Ahora, por el contrario, ¿cuáles son las industrias que sí se han visto afectadas? Claramente el retail de las tiendas, no el e-commerce. La restauración, todos los restaurantes han tenido que estar cerrados y transformarse al delivery, lo que ha impactado positivamente en las empresas de tecnología de delivery. La venta automotriz ha colapsado. Se calcula que se esté vendiendo, o se haya estado vendiendo cerca de un 5 o 10% de los volúmenes que se vendían antes. Y por supuesto el turismo también. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando ustedes cierren el universo de empresas a las que quieran postular, hagan la combinación entre esos rubros, esas empresas con las que tienen compatibilidad y posiblemente los rubros que se hayan visto positivamente impactados por la pandemia, por obvias razones, porque va a haber más oportunidades en esos rubros que en los otros. Sigamos entonces adelante. Bien, identificamos las empresas en las que podemos ir a trabajar. ¿Y ahora qué? ¿Quién contactó a cada una de estas? Por cada empresa que yo identifico, tengo que contactar por lo menos a 3 personas. Gerente general, director de recursos humanos y mi potencial jefe. ¿Okay? Estas son las 3 personas
que básicamente van a decidir sobre mi cargo y que yo tengo que contactar. Y ahora que sé cuáles son las empresas y cuáles son las personas que tengo que contactar, ahora la pregunta natural es, ¿cuáles son los canales? ¿Cómo hago para contactarme con ellas? Entonces, bien, vamos a ver cuáles son los canales que yo puedo usar para buscar trabajo y cómo funciona cada uno de ellos. Si uno conoce los canales, los puede dominar, los puede conocer y puede hacer un análisis predictivo. Entonces, veamos. En resumen, son 4 los canales que yo puedo usar para buscar trabajo. Las publicaciones, los portales de empleo, Indeed, Laborum, Trabajando, LinkedIn, los headhunters, los contactos referidos y las empresas específicas. Curiosamente, esta lista está ordenada de los canales que más se usan a los canales que menos se usan. Y curiosamente también son los canales menos efectivos a los canales más efectivos. Entonces vamos a aprender a usar los canales y a intentar enfocarnos en los canales que mejor nos pueden ayudar. Empecemos por las publicaciones. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son las características de las publicaciones? Como ya les comenté, portales de empleo está lleno. LinkedIn, Laborum, Indeed, Trabajando, hay muchísimos, Monster, etcétera, etcétera. En este caso hay que ser proactivo, como ya dijimos, hay que ser proactivo, pero no siempre más me da más. ¿Okay? Hay que tener, sobre todo en las publicaciones, en los canales de publicación de vacantes, hay que tener foco y ser preciso. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el reclutador, la persona que está del otro lado, sale a buscar algo específico. Cuando sale a buscar algo que un cliente interno o externo le pidió. Entonces, es algo muy específico, lo que significa que no está buscando todo el resto. El segundo motivo es que no hay contacto personal. No existe una presentación a través de una persona conocida. Mi única presentación es mi currículum, ni más ni menos. Y ese es el principal criterio de selección inicial en un proceso. El tercer motivo es lo que ya les comenté. Yo estoy compitiendo con otras 499 personas que postularon la misma vacante. Esos son muchos postulantes. ¿Qué significa? Significa que en ese grupo enorme de personas que postulan una vacante, siempre va a haber, si bien pequeño, siempre va a haber un grupo de gente que está 100% alineada con lo que busca el cargo. Va a haber muchas personas que tienen algo que ver con el cargo y va a haber absolutamente demasiadas personas que no tienen absolutamente nada que ver con el cargo. Entonces, lo que uno quiere evitar es, sin duda, estar en el último grupo. Hay que estar lejos de ese grupo. Posiblemente no hay que estar en el segundo grupo. Lo que uno quiere es estar en el primer grupo. ¿Ok? Entonces, está prohibido, cuando uno postula a una vacante publicada, está prohibido pensar de la forma de, trabajé en algo parecido, entonces podría publicar. Sé algo de, entonces podría publicar. Yo estaba sentado y mi colega de al lado hacía exactamente eso, entonces yo lo vi trabajar, entonces puedo postular. Están buscando un veterinario, yo no soy veterinario, pero adoro los perros, entonces puedo postular. Por más que parezca ridículo lo que estoy diciendo, está lleno de postulaciones así en cada vacante. Lo que irrita mucho, lógicamente, a la persona que está reclutando porque pierde tiempo. Pero más allá de irritar a la persona que está reclutando, lo que afecta es en el estado de ánimo de uno mismo. Rápidamente, postular a cualquier vacante se transforma en una actividad improductiva. Y a lo largo del tiempo voy a empezar a perder la fe en mí. Voy a empezar a pensar que el problema soy yo. Y la verdad es que el problema soy yo. Pero no porque no sea un buen ejecutivo o porque no exista un mercado para mí, una oportunidad para mí. Simplemente el problema soy yo porque estoy postulando a cosas que no tienen nada que ver. Entonces, acertemos las postulaciones. Recordemos que quien está seleccionando no nos conoce, no conoce los genios, los increíbles, simpáticos, buena onda y perfectos que somos. Y solo se basa en nuestro currículum para seleccionar. Okay. Entonces, por otro lado, usemos esta información a nuestra ventaja. Si yo tengo un currículum que refleja muy bien el job description que está buscando la persona, es casi matemático que me van a
que me vayan a llamar. Entonces, el segundo tip que puedo darle en este canal es intentar destacar. Porque en un grupo de 500 personas, por mejor que sea mi currículum, igual es difícil destacar en la muchedumbre. Entonces, ¿cómo destaco? Perfecto. Usemos la información que está en la publicación. La empresa está publicada, identifico las 3 personas de esa empresa, las llamo, posiblemente las llamo, hoy nadie llama, hoy todo es texto, WhatsApp, lo que sea, llamen. Agréguenla en LinkedIn. Si es un headhunter, hagan lo mismo con el headhunter. Intenten destacar. Entonces, el resumen es ser asertivo en la postulación, saber que uno está compitiendo con personas que probablemente tienen un currículum mejor que el mío, y 2, intentar destacar. Vamos entonces al segundo canal, que es el canal de los headhunters. El canal de los headhunters no es muy distinto que el primer canal. Entonces, el primer tip es, recuerden que un headhunter ve mucha gente. Un headhunter se junta con decenas de personas por semana, centenas de personas por día, por mes. Entonces, contrariamente a lo que uno cree, el canal del headhunter no es un canal tan efectivo como uno cree. Normalmente cuando el headhunter me contacta sí que es efectivo, pero cuando yo contacto al headhunter no lo es tanto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque siempre va a haber 500 postulaciones por vacante. Entonces, no es suficiente mandar un currículum y muchas veces ni siquiera es suficiente hacer una entrevista, porque el headhunter entrevista 20, 30 personas por semana. Imagínense, en los meses, en los años, ¿cuántas personas conocen un headhunter? Entonces, hay que recordar que aquí también, cuando el headhunter sale a buscar un cargo, sale a buscar algo muy específico que un cliente les pidió, y que también se va a basar en el currículum para hacer la primera selección. Entonces, algunas cosas que no hay que hacer con un headhunter, por favor. Presentarse mandando un correo preguntando si tienen vacantes para uno mismo. Amigo mío, si tú que eres el directo interesado de buscar trabajo, no te das el tiempo de salir a buscar las vacantes, porque un headhunter que entrevista a 500 personas en pocos meses va a tener que dejar de hacer lo que está haciendo para ocuparse de tu problema. No lo va a hacer. El segundo error que no hay que cometer es mandar un correo, presentarse, mandando un correo, mandando el currículum para que me llamen cuando tengan vacantes. Nuevamente, las relaciones de 500 a 1 por cada vacante. Un headhunter normalmente maneja 6 a 8 vacantes en paralelo todo el tiempo. Imagínense la cantidad de información que pasa por su cabeza. El tercer error que hay que evitar con los headhunters, postular a todo. ¿Por qué? Los headhunters más estructurados normalmente usan bases de datos y es instantáneo ver cuando un candidato aplicó a decenas de vacantes abiertas por el headhunter mismo, y normalmente eso no habla bien de la persona, porque uno no tiene foco, no sabe lo que quiere, es disperso y también está desesperado, o sea, no tiene nada que vender, no tiene valor, no habla bien de la persona. Entonces, menos posiciones, más asertivas. El cuarto y último error es no dejar una imagen clara de sí frente al headhunter. Pongámonos en la situación en la que, bien, contacté al headhunter, lo invité a tomar un café y me estoy juntando y estoy haciendo una entrevista de cortesía. Decidan qué batalla quieren ganar. No puedo dejar una imagen indefinida. El objetivo cuando uno se reúne con un headhunter, con un reclutador, es dejar una imagen clara, es hacer con que en la cabeza del headhunter yo esté asociado a una oportunidad específica, a un desafío específico, y que cuando esa persona tenga esa oportunidad, lo relacione conmigo y me llame. Lo último que yo quiero es exactamente el contrario, hacer una entrevista tan buena que me relaciono con 5 rubros distintos, con 5 cargos distintos. Lo que va a pasar es que cuando esa persona tenga una oportunidad en uno de esos 5 rubros, en esos unos 5 cargos, nunca me va a llamar porque no se va a acordar de mí. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Si el headhunter está buscando un gerente de marketing con 10 años de experiencia, te va a acordar de la persona que en 10 años de experiencia trabajó 10 años en marketing, no la persona que en 10 años de experiencia trabajó 2 años en marketing y otros 4 años en otras 4 cosas. Entonces, decidan hacia qué quieren apuntar, cuál es el cargo al que quieren cubrir, y preséntense de esa forma,
con esa forma y ese color. Al mismo tiempo estarán descartando todos los otros. Pero la probabilidad de ser considerado es mayor si apunto a menos cargos que si apunto a más cargos, contrariamente a lo que muchos piensan. Sigamos entonces con el tercer canal, que son las redes de contacto. Este es mi canal favorito. Las redes de contacto es el canal más efectivo, pero también tiene un contra, que es el canal que más tarda en activarse. Entonces, recordemos una cosa, el 80% de las vacantes no llega al mercado, no llega a ser publicada. ¿Ok? Antes de llegar al mercado, las empresas ¿qué hacen? Buscan candidatos para la vacante dentro de su círculo de cercanía, de confianza, de los referidos, amigos o referidos de mis empleados, etcétera, etcétera. Entonces, el criterio principal, contrariamente a los canales que vimos hasta ahora, el criterio principal en el canal redes es la confianza. ¿Okay? Si yo soy un dueño de una empresa y busco un gerente general, lo primero que voy a querer es una persona de confianza. Si yo soy un gerente general y busco mi primera línea, lo primero que voy a querer es una persona de confianza. En las búsquedas que se hacen a través de los contactos, es mucho más importante tener una persona de confianza, que quizás no tenga una experiencia tan alineada y perfecta en lo que estoy buscando, a tener una persona que es perfecta para el cargo en la que no confío. ¿Okay? Entonces, en estos canales, el currículum pasa ya en segundo plano, en segundo nivel, y hay más flexibilidad. Uno puede compensarlo con otras cosas. Y recuerden que los canales de llegada son a través de personas conocidas, entonces sí que está el factor presencial, conocido. Entonces uno puede conocer las matices de mi personalidad, contrariamente a los otros canales donde es el currículum. ¿Ok? Ahora, un tip que puedo darles es no dejar en las manos de otros algo que es de tu interés. Entonces, si me reúno con un conocido que tiene otro conocido cuya empresa está buscando, no le paso mi currículum o mi teléfono para que el conocido de mi conocido deje de hacer lo que es importante para él o para ella para hacer lo que es importante para mí. Lo que yo hago es, me hago dar el contacto y lo llamo inmediatamente. Ahora, estas reuniones que yo tengo que tener, tienen que tener, a ver, un objetivo claro. Y el objetivo, vamos a entrar en esto. El objetivo cuando uno se reúne con un potencial contacto no es descubrir qué empresas están buscando y poner mi currículum sobre la mesa. Por supuesto que ese es un objetivo, pero el objetivo principal es hacer con que las empresas y las personas con las que mi perfil es compatible sepan quién soy, sepan para qué sirvo y sepan que estoy disponible en el mercado, independientemente si su empresa está o no está buscando una posición para mí. ¿Por qué? Dentro de ese grupo de empresas, por supuesto, voy a descubrir empresas que hoy tienen vacantes abiertas y ahí voy a postular inmediatamente. Pero todas las otras, en algún momento, van a tener una vacante compatible conmigo. Lo que yo quiero es que mi currículum esté sobre la mesa de esas empresas antes de que la necesidad exista. O sea, que la solución esté antes que el problema. De esa forma, yo llego antes que toda mi competencia, que todos los otros candidatos, y la empresa no sale a buscar más gente, porque ya tiene la solución sobre la mesa. Entonces, un par de tips en estas reuniones. Lo primero, aquí es mejor abundar, ¿okay? No ser tan selectivo en los contactos. ¿Okay? Uno no sabe de dónde pueden llegar las oportunidades a través de las redes. Entonces, en la duda, mejor hacer más reuniones que menos. Por supuesto, empezar con las personas que más agregan valor y luego con todas las otras. Pero en la duda, tómense ese café, hagan ese almuerzo, vayan a aquel asado y hablen de sí. El segundo consejo es muestren seguridad en sí mismo. No arrogancia, pero sí seguridad. ¿Por qué? A las personas, al fin y al cabo, no les gusta ayudar a personas desesperadas. Esa es la realidad. Por un tiempo sí, pero al final la gente intenta evitar personas con demasiados problemas, con demasiada negatividad. Entonces, ser positivo, estar seguro de sí mismo y estar seguro de que existe una empresa que me está buscando en el mercado. Es solo cuestión de descubrirla. ¿Okay? Y por último, si
¿Puedes hacer algo mañana? Hazlo hoy. ¿Ok? Si tengo ese contacto de una empresa que quizás está buscando, llámalo enseguida. Enseguida. Recuerden que la proactividad, la velocidad, habla de ti. Habla de cómo serás cuando estarás trabajando. ¿Ok? Y también el contrario. Si tardo una semana en llamar a esa persona, ¿qué mensaje me está pasando? De que no me interesa, de que no soy rápido, de que no soy asertivo, de que no soy proactivo. Y no es la imagen que yo quiero pasar. ¿Ok? Entonces, tengamos paciencia porque esto tarda. Es una bola de nieve. Hay que poner en movimiento una máquina que no es de un día para otro. Puede que tenga suerte y que mañana surjan oportunidades. En mi experiencia, las primeras oportunidades que surgen no son las mejores, pero puede tardar un par de meses en activarse y en activarse. ¿Okay? Entonces, calma, paciencia. Sepan que están haciendo el trabajo correcto y que los resultados van a llegar. Y el segundo punto es abundar. Contrariamente a lo que les dije en los primeros casos, en este caso es mejor abundar. Esto nos lleva al cuarto canal, que son las empresas específicas. Podría decir que la efectividad o las características de este canal están entre los primeros dos, publicaciones y Headhunter, y las redes de contacto. Es más o menos como si fueran unas redes de contacto, pero pasando por los canales convencionales. ¿Ok? Entonces, algunos tips. Ya identificamos cuáles son las empresas. En mi opinión, deberían identificar por lo menos 100 empresas compatibles con su perfil. ¿Ok? De estas empresas, ya dijimos que tienen que identificar por lo menos 3 personas, gerente general, director de recursos humanos y potencial jefe. ¿Ok? Entonces, para los primeros dos, para el gerente general y mi potencial jefe, entren en contacto, invítenlo en LinkedIn, mándenle un correo, posiblemente llamen a la empresa y se lo hacen pasar, invítenlo a un café. Se van a sorprender lo abiertos que son estas personas a recibirlos. Un gerente general o un potencial jefe tiene que estar interesado en conocer personas buenas para su equipo. Si no, sería raro. Ahora, no hagan esto con recursos humanos porque es básicamente imposible hacer esto. Con recursos humanos hay que mandar el currículum a través de los canales convencionales. Y un segundo aspecto que normalmente se desconsidera y que aconsejo vivamente es informarse sobre la cultura de la empresa. Antes de hacer el primer acercamiento y sobre todo antes de hacer una entrevista, si tengo esa oportunidad, infórmense sobre la cultura de la empresa. Hoy hay varios portales, hay varias plataformas que me hablan y que me cuentan cómo es trabajar en una empresa. El grupo DNA mismo tiene una plataforma que se llama The Bonding, que cada uno de ustedes puede usar para entrar y ver cómo es trabajar en la empresa, qué opinan sus trabajadores. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, esto me va a decir si realmente vale la pena que yo aplique o busque oportunidades en esa empresa. En los años de experiencia que yo llevo, tengo clarísimo que la mayor parte del fracaso de una persona dentro de una empresa no se debe tanto a la falta de conocimiento técnico de esa persona en su cargo, sino que a una falta de fit cultural con la empresa. Me voy porque no voy de acuerdo con mi jefe, no veo a nadie de las líneas superiores que me inspire y a las que me proyecte, no comparto la cultura, no me gusta, me voy. Entonces, si yo estoy en el cargo correcto, pero en la empresa equivocada, me voy de la empresa. Pero si yo estoy en la empresa correcta, en el cargo equivocado, es mucho más probable que me siente con recursos humanos a buscar un cargo correcto en la empresa. Entonces, ese es el primer motivo. El primer motivo es que a la larga la cultura siempre gana. Y el segundo motivo es que si yo conozco la cultura de la empresa, eso se transmite en la entrevista, en el acercamiento. Incluso en el primer correo de acercamiento, eso se transmite que yo conozco la cultura de la empresa, que quiero trabajar en esa empresa, y dos, también, que me di el trabajo de informarme sobre la empresa. Y Recursos Humanos aprecia mucho esto, porque habla de una persona que quiere lograr objetivos. ¿Ok? Así que inviten a las jefaturas, manden el currículum a Recursos Humanos, infórmense sobre las características de la empresa. Ahora vamos, ya estamos casi concluyendo, vamos a la que es la última etapa del proceso de prospección y que normalmente es el anillo de la cadena más débil del proceso de prospección. Es donde aquí cae la gente.
que es la ejecución. ¿La ejecución qué quiere decir? Quiere decir que después de que hice todo este trabajo analítico, identifiqué segmentos de mercado, empresas, personas, etc., ahora tengo que empezar a vender. Tengo que empezar a tocar puertas y tengo que empezar a recibir portazos en la cara. Y eso normalmente no es agradable. Entonces la gente es donde cae. Es el punto crítico que uno tiene que superar y hay que saberlo. Yo les estoy mostrando aquí la agenda óptima. He descargado esta agenda de nuestra plataforma Genes de reubicación laboral. Les aconsejo hacer lo mismo. Si entran en Genes Next Step pueden descargar la agenda óptima y ver lo que yo estoy viendo. Y como van a ver, la agenda óptima de las 2 primeras semanas, por más que tengan el armado del currículum, el análisis, la clasificación de empresas, la preparación, el análisis, etcétera, etcétera, por lo menos el 50% del tiempo igual es prospección. Prospección y follow-up de esos contactos. ¿Ok? La primera regla de buscar trabajo es que buscar trabajo es mi trabajo. Es el mayor foco. Hay que empoderarse y hay que tener claro que si yo, que soy la persona más interesada en encontrar trabajo, no invierto en eso, nadie más lo va a hacer. Entonces, las primeras 2 semanas, por lo menos 50% del tiempo enfocado en contactar y hacer seguimiento a las personas. Entonces, vamos a hablar un poquito de números, como les hablaba anteriormente. Ya hablamos de 100 empresas dentro de mi target. 3 personas por cada empresa. Son 300 personas. Eso significa que si yo quiero contactar a todas esas en un mes, voy a estar teniendo que contactar a 15, 20 personas por día, además de los contactos de follow-up, de seguimiento, además de por lo menos una reunión por día con mis redes de contacto. Esos son los números que tengo que tener en mi cabeza para tener algo de volumen, como para en un mes cubrir el target de mercado. ¿Ok? Ahora, no se asusten si nadie les responde. La actividad de prospección por naturaleza es una actividad muy ineficiente. Muy ineficiente. No es atípico que reciba una respuesta de cada 20 correos. ¿Esto qué significa? Que significa que si yo envío 300 correos, es normal que yo reciba 15 respuestas. No se asusten si los otros 285 no me respondieron. Recuerden la resiliencia del cazador que se enfoca en el objetivo. El objetivo es lograr por lo menos esas 15 respuestas, esas 15 reuniones. Si esas reuniones están en empresas que hacen sentido, es muy probable que yo salga con una propuesta en las manos. A partir de la tercera semana, tercera y cuarta, por lo menos el 75% del tiempo debería estar enfocado en prospectar. Prospectar, contactos nuevos, hacer seguimiento, ampliar las redes. ¿Okay? Entonces, a partir de este momento es ejecución pura. No hay que pensar, hay que hacer. Hay que hacer y hay que hacer mucho. ¿Okay? Contrariamente a lo que muchos piensan, el proceso de búsqueda laboral sea casi un acto de fe, es algo que yo no controlo. No es así. Yo lo puedo controlar, no lo controlo directamente, pero controlo las probabilidades. Es como cualquier proceso de venta. Si yo tengo un producto e identifico cuál es su mercado de referencia y salgo a buscar, a vender, a prospectar a esas empresas, a esos mercados, es solo cuestión de tiempo de que alguno me diga si te compro. ¿Okay? Entonces, ya finalizando nuestra presentación, bueno, aquí lógicamente tienen que háganse un Excel, háganse una planilla con todos los contactos, la fecha en la que contactaron, la empresa en la que trabaja, el cargo que tiene y cuál es el próximo paso. Y hagan seguimiento, trabajen con eso siempre. Finalmente, concluyo diciendo que lo que ya les dije un par de veces durante esta presentación, y es que nadie va a hacer la búsqueda por mí. ¿Okay? Empodérense, hagan un plan, ejecuten el plan y ese es su único y nuevo trabajo hasta que sea un nuevo trabajo. ¿Okay? Esa es la mejor forma de encontrar trabajo y de superar con éxito esta etapa difícil que es buscar trabajo dentro de la historia de carrera laboral de una persona. ¿Okay?
Entonces, yo les agradezco muchísimo por haber escuchado este tiempo y estoy encantado, estaré encantado de responder a eventuales preguntas que quieran hacerme. Estoy aquí, tenemos algo de tiempo todavía, así que encantado de responder algunas preguntas que puedan hacer. Entonces, voy a responder a una pregunta de Kelly, que dice, normalmente el acercamiento me indican que lo realice con los decisores, quienes probablemente en mayor parte son los líderes de recursos humanos. Entonces, ¿cómo harían los líderes de recursos humanos cuando se encuentran en búsqueda? Es una muy buena pregunta, Kelly. Entonces, ya conversamos de esto. El director, tenés dos formas. Tu potencial jefe, ¿qué significa? Si tú eres un gerente de recursos humanos, pero en la empresa a la que estás apuntando tiene un director de recursos humanos, contacta al director de recursos humanos, que es lo que nosotros llamamos el N+1, el nivel N+1. Pero como sucede muchas veces, y como tú estás hablando que estamos hablando del líder de recursos humanos, o sea, no puedes contactar a una persona que está cubriendo el cargo que yo iría a cubrir. Entonces contacta al gerente general. El gerente general va a tener total interés en ti. En algunas empresas podría ser todavía el director financiero, las empresas más tradicionales, y anteriormente recursos humanos dependía de finanzas. Hoy ya eso no pasa más porque recursos humanos ya pasó a ser un elemento estratégico de la empresa y por ende pasa a reporte directo de la gerencia general, que le da mucho peso. Entonces, contacta al gerente general y si tienes algún contacto en el directorio de la empresa, en el directorio de la empresa. Esos son los dos canales que tú puedes usar, además posiblemente del N+1, si es que funciona. Vamos a la siguiente pregunta. Voy a leer la pregunta de Diana. Si se está en un rango de director, ¿cuál sería el approach correcto para mostrar interés en un cargo de rango inferior, dadas las circunstancias actuales? Es una muy buena pregunta. Lo último que tú dijiste está muy claro. Dadas las circunstancias actuales, la gente sabe que hay una crisis en el mercado. Entonces, hay un sesgo natural. Cuando una persona, un candidato se propone para un cargo inferior, hay un miedo instintivo, que es correcto también por parte del reclutador, que es que la persona esté buscando una solución de corto plazo para tener una renta, pagar sus cuentas, y mientras tanto buscar algo más acorde a su perfil. Y es lícito pensar eso. Pero no siempre es así. No siempre es así. Hay situaciones de la vida de una persona que justifica que uno haga un paso para atrás momentáneo. Por ejemplo, pandemia. Estamos en pandemia, todo bien. No hay cargos disponibles, pero igual sigue habiendo un miedo, y la pandemia lamentablemente va a seguir por unos meses, pero sigue habiendo un miedo de que qué va a pasar cuando el mercado vuelva. Entonces, la respuesta es, hay que tener una motivación muy sólida para demostrar que yo quiero trabajar en esa empresa. Y no me importa bajarme de un cargo. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar en esa empresa. Porque yo conozco la cultura de esa empresa, yo confío en esa empresa, siempre quise trabajar en esa empresa. Y no me importa bajarme un nivel, o sea, no me importa trabajar en un cargo que quizás no es exactamente el mío, lo que comentaba antes, con tal de trabajar en la empresa correcta. Y yo tomo ese desafío, tomo esa apuesta, bajo mi sueldo, bajo la posición y te voy a demostrar que valgo. Hago un paso para atrás y una vez que esté adentro, voy a volver a hacer carrera y voy a superar tus expectativas. Dame fe, tenme confianza, no te voy a defraudar, me voy a quedar en tu empresa, voy a aceptar un cargo menor, menos sueldo, voy a lograr los objetivos y tú me vas a promover en 6 meses más, en un año más a mi cargo. Y luego me vas a promover de nuevo. Y luego también. Y luego también. Recuerden, el propósito de una carrera
es de largo plazo. Un año más, un año menos no cambia la vida. Una mala decisión de ir a un cargo menor para pagar mis cuentas de corto plazo, eso cambia tu vida, porque muy probablemente te haga ir a empresas en las que no tienes nada que ver, de las que estarás saliendo en un año más y que va a arruinar tu carrera en mediano o largo plazo. Sigamos entonces, espero haber podido responder a tu pregunta, Ian. Vamos con la siguiente pregunta. Jorge nos está preguntando lo siguiente: estoy buscando nuevas oportunidades laborales para recolocarme y entre esas conversaciones con directivos y gerentes que he sostenido se generó una oferta de servicio de consultoría específica, pasa muchísimo, la cual acepté con muchas expectativas pues estaba relacionado al sector y experiencia que tengo. No obstante, me generó la duda de ponerlo o no en las redes sociales, ya que el estar en procesos de selección avanzados con algunas empresas no sabría cómo lo tomaría. Por ello, quisiera preguntar, ¿cómo ven los headhunters y el personal de selección de aceptar una consultoría mientras uno busca una oportunidad laboral estable mientras está en proceso de selección? La respuesta es bien. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir. Lo importante es dejar clara la imagen, ¿ok? Entonces, no hay que cometer un error que muchos cometen, que es, entre un trabajo y el otro me transformo en emprendedor. No es eso. No es emprendedor de mí mismo, de una empresa unipersonal. No, es consultoría. Ok, entonces, es lícito, es normal y hasta te valida si las empresas te están contratando para hacer consultoría, mientras tanto que estás buscando. Lo que es importante es dejar claro que ese no es tu trabajo principal, que ese trabajo tiene que es un proyecto y que tiene un tiempo limitado y que sobre todo eso va a terminar en el instante en el que yo encuentro mi trabajo principal, mi foco principal y que las empresas a las que estoy haciendo consultoría lo saben. ¿Ok? Entonces, en las redes sociales es suficiente dejar esto claro en el propio perfil, por ejemplo en LinkedIn. Entonces, uno puede dejar claro que está en búsqueda activa y por mientras, consultor independiente en periodo de transición. ¿Okay? No genera absolutamente ningún tipo de ruido. Lo que genera ruido o miedo es si uno no deja eso claro por dos motivos. Uno, la persona no sabe lo que quiere. ¿Quieres ser consultor o quieres venir a trabajar en mi empresa? Y dos, si tú encuentras trabajo, ¿qué va a pasar con esa consultoría? ¿La vas a seguir haciendo y por ende vas a trabajar menos porque vas a estar con la cabeza en el otro lugar? ¿O vas a cerrar el capítulo y vas a empezar? Dejen eso claro. Durante tiempo de transición, consultorías puntuales, no hay ningún problema. Pero cuidado con no transformar una consultoría puntual en un emprendimiento, porque ahí sí se confunden las ideas. Sigamos con las preguntas. Mario nos pregunta si para una persona con 10 años de experiencia que se encuentra trabajando y estudiando, es una desventaja estar estudiando. No, por ninguna razón. Es un caso parecido al anterior, al de Jorge. Una persona que está estudiando es una persona que invierte en sí misma y eso debería agradar a cualquier empresa. Normalmente la experiencia me dice que las personas que estudiaban y trabajaban durante la universidad son las personas que tienen más éxito en la vida. ¿Por qué? Porque conocen el mundo. Y una persona que, por más que tenga un trabajo, se da el tiempo de invertir en estudiar, en mejorarse, es una persona que quiere crecer. Ahora, hay que dejar claro, como en el caso anterior, que esto no conflictúa con cualquier tipo de trabajo que yo pueda ir a realizar. Entonces, lógico que si yo postulo una posición y en la primera entrevista digo, sí, perfecto, voy a trabajar, pero, ojo, por 2 años yo los viernes no trabajo, estoy haciendo un MBA. Eso podría decir, oye, no es la mejor forma de empezar. ¿Okay? Ahora, si mi MBA o mis estudios son en la tarde o en la noche, o en una fase avanzada en la que ya establecí un contacto
comuniqué mi entusiasmo, quiero trabajar en la empresa, dejé claro que soy la persona para el cargo. Además digo, mira, yo estoy invirtiendo en mí, me gustaría terminar estos estudios. Si a ustedes si es incompatible, lamentablemente tendré que dejarlos en stand-by, pero me gustaría seguir. No veo que sea una desventaja, absolutamente, al contrario, es una ventaja. Y felicitaciones por seguir invirtiendo en ti. Sigamos. Tomás nos pregunta, luego de tener una entrevista con el Headhunter, pasan 15 o 20 días de esa entrevista. ¿Debo contactarme con el Headhunter nuevamente o aguardar el llamado? Tienes que contactarlo, siempre tienes que hacer follow-up. No hacer stalking tampoco, no exagerar, pero por lo menos, mira, preguntar qué pasó, ya fueron 15, 20 días, me imagino que el proceso avanzó, si es una respuesta negativa, por favor comunícamelo, por lo menos ya lo saco de mi radar y tampoco te molesto. Consideren lo que les comenté antes, un headhunter normalmente maneja mucha información, 500 postulaciones por cada proceso, 6, 8, 10, hasta 12 procesos en paralelo. Imagínense la cantidad de currículum que ve un headhunter todos los días, la cantidad de entrevistas, y con suerte le da tiempo para contestar a las personas que sí tienen algo que ver con el perfil, que sí siguen en el proceso y que avanzan en el proceso. Contrariamente a lo que piensa el mercado, son pocos los headhunters que tienen la orientación hacia el cliente, hacia el candidato y la estructura que les permita avisar a todas las personas cuando un proceso se cerró. Son pocos, la mayoría de los headhunters solo avisa a las personas que siguen en el proceso y que finalmente de 500 son 3 que llegan a la terna frente al cliente y de esas una que queda. 3 de 500 que van a entrevista con un cliente. Entonces, por naturaleza de su trabajo, es muy difícil que el headhunter responda a las personas que no siguen en el proceso y mucha gente se ve defraudada por eso. Y es normal, lamentablemente es decepcionante, pero consideren que son pocos los headhunters que sí comunican los cierres. Entonces, escriban un correo educado, una línea posiblemente, porque si no el headhunter es difícil que lo lea, o un WhatsApp, si tienen el WhatsApp, o un llamado, mira, nos reunimos, ¿podrías por favor decirme si sigo esperando o ya lo cierro? Y normalmente ahí es mucho más probable que el headhunter responda. ¿Ok? Sigamos. André pregunta, ¿por qué aún se pregunta por la edad de los postulantes? En la mayoría de los puestos ponen rango de edad dentro de los requisitos. Andrés, la respuesta es porque estamos en Latinoamérica. ¿Okay? En la teoría, cualquier tipo de información como edad, sexo, religión, color de la piel, son discriminantes que no tienen nada que ver con el trabajo que voy a ejecutar, con excepción de pocos casos en los que haya alguna dificultad o un límite físico para ejecutar el trabajo. Pero la verdad es que cuesta mucho cambiar las tradiciones, lleva muchos años. Siempre más las empresas están ignorando aspectos como la edad, como el sexo, como el color de la piel, religión, etcétera, los casos que dije anteriormente. Pero en los mercados en los que estamos trabajando, yo recuerdo cuando llegué aquí hace 10 años, llegué a Chile, incluso se preguntaba en la escuela primaria, ni siquiera la universidad, la escuela primaria, la gente con la que conoces, 50% de la entrevista estaba enfocada en conocer tu familia, si tenías hijos, si estabas casado o no, para entender si uno era homosexual o no era homosexual, si tenía familia, entonces era una persona seria y estable de buenos valores. Eso hace 6, 7, 8 años. Entonces todavía estamos a unos años de estar en un mercado totalmente objetivo, ¿ok? Y lamentablemente todavía se pregunta por la edad. ¿Y por qué se pregunta por la edad? Porque de cierta forma igual puede tener impacto en el día a día.
Si estoy buscando un cargo junior, normalmente esa persona se va a relacionar con personas, no sé, si una persona tiene 40 años y se va a estar relacionando con pares de 20, posiblemente no haya match cultural entre ellos. No, 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 son dos generaciones distintas. O si estoy buscando una persona para, no sé, un tiro largo que se quede 10 años en la posición y la persona que está postulando tiene, no sé, 60 años, es más difícil que se logre. Entonces, puede haber situaciones que objetivamente se dificulten la selección, pero normalmente no se debería hacer. La respuesta es incorrecto, pero todavía pasa. Va a terminar de pasar posiblemente en unos años más, pero no tan rápidamente, en mi opinión. Vayamos a la siguiente pregunta. Creo que todavía tenemos algunos minutos. Perfecto. Luz nos pregunta, ¿qué hacer durante un proceso de selección para asegurar que me adapto a la cultura? ¿Cómo hacer para conocerla? Y sobre todo, si mi caso es precisamente el área de gestión humana y es muy importante sentirse a gusto para tener éxito a pesar de la situación actual de falta de empleo. Es una muy buena pregunta y va totalmente en línea con el consejo que les di antes. Hay varias formas de informarse sobre la cultura de una empresa. Hay mucha información en el mercado. Por supuesto, el sitio web de las empresas normalmente tiene algo que habla de la misión, de la visión, de los valores, no todos, pero tiene algo. Si uno se pone a buscar en Google, en los buscadores, acerca de una empresa, normalmente se encuentra algo. Y si puedo darte un consejo más directo, lo que aconsejé anteriormente en The Bonding, que es nuestra plataforma de selección y reclutamiento basado en fit cultural, encontrarás cada empresa tendrá su propia página. Entonces, si yo quiero quiero entender cómo es Unilever, cómo es Coca-Cola, cómo es Mercedes para trabajar, puedo buscar esa empresa dentro del portal y voy a tener una página dedicada, como si fuera de redes sociales, una página dedicada donde me va a hablar de la cultura de la empresa y donde voy a leer todos los comentarios de los empleados sobre cómo es trabajar en la empresa y específicamente no van a ser comentarios solo de pros y contras, sino que van a evaluar algunos clústeres de la cultura. Cómo es la carrera, cómo son los sueldos, cómo es la cultura, cómo es el liderazgo. Entonces, eso me da mucha información sobre cómo es trabajar en esa empresa antes de estar ahí. ¿Okay? Otro canal es también si tengo algún conocido, si tengo algún conocido que trabaja o que trabajó en esa empresa o alguien que conoce a alguien que trabajó. O sea, es preguntar. ¿Okay? Entonces, en Internet, resumiendo, en los buscadores, en la página de la empresa, en Internet en general, en páginas, en plataformas como The Bonding, encuentro la información y a través de conocidos o de terceras partes también puedo informarme. Y sí, coincido contigo y sobre todo en recursos humanos porque si es verdad que la cultura siempre gana al final, esto sobre todo en recursos humanos vive de la cultura de la empresa. Eso es, digamos, el negocio puede percibir la cultura antes o después y lo va a percibir, pero recursos humanos está ahí para mantener, para crear una cultura. Si una persona, uno, no conoce la cultura o dos, no encaja con esa cultura, seguramente no es el mejor embajador para estar en esa empresa. Así que es muy acertada tu pregunta y eso, en mi opinión, son los 3 o 4 canales que puedes usar para informarte. Sigamos con la próxima. Voy a leer las dos veces, no lo entendí en la primera. Elizabeth pregunta, el proceso de búsqueda que mencionaste, y especialmente el de contactar a posibles futuros jefes de otras empresas, ¿aplica también para quien tiene trabajo y busca un cambio o crecimiento o puede ser mal visto por los líderes a los que contacto? Aplica totalmente. De hecho, es más fácil buscar trabajo con trabajo que buscar trabajo sin trabajo. ¿Por qué? Eso quita automáticamente de la cabeza de que está del otro lado, del reclutador, una posibilidad que es la que comenté anteriormente, es que estoy buscando trabajo porque necesito pagar las cuentas. Si yo tengo trabajo, puedo sobrevivir, puedo vivir bien, estoy buscando una mejora.
Entonces, ahí es donde la motivación por entrar en la empresa toma peso, la motivación por autosuperarme toma peso, la motivación por ir a una empresa en la que realmente quiero trabajar toma peso. Así que absolutamente no es atípico, es bien visto, ¿ok? Podríamos decir que hay que tener cuidado en algunos casos cuando estoy yendo a trabajar quizás en un proveedor. Entonces ahí a veces las relaciones son delicadas porque el proveedor quizás no va a querer contratar a algún ejecutivo de su cliente porque le puede matar el negocio, aunque no debiese hacerlo. Pero se hablan esas cosas. La sugerencia sigue en pie. Si tú tienes trabajo, identifica empresas y personas que puedan ser tus futuros jefes y siéntate y ten una muy buena motivación para estar ahí. Lo van a apreciar. Carlos nos pregunta, si estoy sin empleo desde hace un año, ¿cómo le debo presentar al posible empleador que aceptaría una oferta económica mucho menor a lo que tenía cuando tenía empleo? Mira, Carlos, también es una muy buena pregunta. Es natural poder aceptar una propuesta menor. Esto es muy parecido a una de las respuestas que ya di. Lo que no tienes que transar es el propósito de estar ahí y el propósito de aceptar esa propuesta. Tú puedes aceptar una propuesta menor. Lo que no tienes que hacer es aceptar una propuesta que no aceptarías normalmente solo porque no tienes trabajo. ¿Se explica? ¿Se entiende? O sea, igual deberías conocer la empresa a la que estás postulando o la que estás potencialmente recibiendo la oferta. Igual deberías tener una motivación que va más allá del sueldo. ¿Okay? Tu motivación, tu propósito tiene que ser de largo, mediano o largo plazo, tiene que ser enfocado al desafío que vas a tener en ese cargo, consciente de que lo vas a superar las expectativas y estás dispuesto a transar en el sueldo para poder demostrar que tú eres esa persona y que vas a reconquistar ese sueldo que tenías con tu trabajo y con tus resultados, sobre todo con tus resultados, y no porque es deber. Porque yo tengo seniority, porque tengo X años de experiencia, porque solía ganar eso, etcétera, 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 en un mercado que ya no existe más. ¿Ok? Acepto, bajo la barrera de entrada, acepto un cargo que paga menos para demostrar que valgo, que obtengo resultados, que vamos a pactar y luego tú verás si vuelves a aumentar el sueldo. Cualquier empresa que tiene un top performer quiere tenérselo cerca y si es una empresa meritocrática va a querer aumentar el sueldo. A veces en el corto plazo no es posible porque la pandemia existe para todos, la empresa quizás no pueda, pero cuando sea y exista la oportunidad lo van a hacer. Sigamos a la siguiente. ¿Cuánto tiempo? Tenemos todavía unos minutitos. Ludmilla pregunta si es recomendable volver a postular a una empresa de la cual una persona renunció anteriormente con muy buenos resultados, a pesar que han hecho un esfuerzo grande en retener. Mira, es una situación más delicada. He visto decenas de casos de personas que vuelven a la empresa de la que se fueron. Van a otra empresa y vuelven. Porque cometí un error, porque, etc. La verdad que la respuesta depende mucho de los motivos de cómo te fuiste, básicamente. De cómo, si dejaste la puerta abierta, si los motivos por los que tú te fuiste fueron válidos o no. Normalmente, la esencia de una persona se ve no cuando entra en la empresa, sino que cuando se va de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando se va de la empresa, ya no tiene más ningún tipo de interés en esa empresa. Viceversa, cuando está entrando en la empresa tiene todos los intereses porque todavía tiene que empezar a trabajar ahí. Pero cuando la persona se va de la empresa, su cabeza ya está en otro lado, no tiene más interés. Entonces, mucha gente intuitivamente piensa, esta gente no la voy a ver nunca más en mi vida. Y muchas veces he visto relaciones de años arruinarse por una mala reunión, por comportarse de forma poco ética cuando una persona se va, por irse por las causas equivocadas, por no querer resolver el problema. La persona se va porque tenía 2 o 3 problemas y esos 2 o 3 problemas en realidad eran resolvibles. No los quise resolver, me quise ir.
Entonces, la respuesta es, pregúntate, bueno, tú me estás respondiendo aquí que te fuiste bien, pero la pregunta es, ¿cómo te fuiste? ¿Te fuiste bien? ¿Tu jefe entendió? ¿Recursos humanos entendió? Cuando te intentaron retener, ¿qué respuesta le diste? ¿Diste una respuesta válida? La respuesta podría ser, mira, te agradezco muchísimo, me encanta esta empresa, los adoro, me identifico muchísimo, pero siempre he trabajado en esta empresa, en esta industria, quiero descubrir qué hay más allá, todavía tengo tiempo, quiero descubrir si soy bueno también en otras industrias, quiero desafiarme, y la verdad que no me voy por nada malo, pero me voy porque busco un crecimiento de mi persona, tengo un desafío muy bueno que creo que no voy a tener aquí, y no es la culpa de nadie, pero tengo una oferta, un desafío, y en ese caso probablemente las personas que te están escuchando pensarían lo mismo, dicen, mira, es un buen desafío, anda, gracias por el periodo que estuvimos juntos, gracias por tu buen trabajo, pero lo importante, den el 120% hasta el último día, por favor, den el 120% hasta el último día, porque hasta que están ahí, están ahí. El día siguiente estarán en la otra empresa, estarán trabajando en la otra empresa, pero hasta el último día den el máximo. ¿Ok? Recuerden, la esencia de la persona se ve cuando sale de la empresa, no cuando llega. Iván dice que la charla es genial, gracias Iván. Pregunta si quedará guardada en algún lugar. Sí, al final del evento nosotros vamos a enviar las grabaciones y van a quedar publicadas, posiblemente también en nuestro canal en YouTube, donde están este webinar y también muchos otros. Así que, sin duda, no nos vamos a olvidar de ustedes, vamos a quedar en contacto, le vamos a mandar las grabaciones, posiblemente por agenda muchos de ustedes no puedan participar a todas las charlas de este evento y sería genial si pudieran hacerlo, así que nos vamos a preocupar de que ustedes se enteren. Y que evalúen también las mismas charlas. Creo que incluso en The Bonding se puede evaluar nuestra empresa. Les agradecería muchísimo si lo hicieran. Y vamos a la última pregunta. Creo que ya estamos cortos de tiempo. Les agradezco muchísimo por todas las preguntas que hicieron. Hola, Lucas. Buenos días. Yo he trabajado en recursos humanos. No, hay otra pregunta más. Vamos a intentar responderla. Yo he trabajado en recursos humanos como asistente de selección y capacitación en el rubro industrial metalmecánica. ¿A qué otros rubros similares cree que podría postular? Por otro lado, con lo poco que conozco, vengo ayudando a algunas personas a acceder a ofertas laborales y mejorar su CV. ¿Debería colocarlo en mi CV al momento de postular o debería omitirlo? Aquí tocamos dos puntos que ya vimos. Voy a responder la segunda pregunta, que es más rápida. Yo creo que en este caso, no sé si lo publicaría. A ver, de nuevo, si quieres, no hay ningún tipo de problema, puedes poner consultorías puntuales durante el periodo de transición. Durante el periodo de transición, consultoría en empleabilidad, mejora de currículum, etcétera. No hay ningún problema, no hay ningún conflicto. Ahora, asistente de selección y capacitación en el rubro industrial metalmecánica. El criterio principal no va a ser el rubro. No va a ser el rubro. Tú puedes hacer selección, lógicamente, si tú vas al mismo rubro o al rubro de metalmecánica o parecido de industria dura, normalmente te vas a enfrentar con perfiles parecidos. Entonces, el expertise que sumaste en redes, yo tengo contacto de candidatos, conozco estos perfiles, etcétera, va a hacer con que tú estés más alineada no que esté más alineada, sino que seas operativa y eficiente en un corto plazo. Pero aunque tú no sepas absolutamente nada de metalmecánica, es cuestión de entrevistar a 100 personas para conocer los perfiles. Entonces es algo que en 1 o 2 meses es un gap que tú puedes recuperar. Entonces, el criterio cuando uno selecciona un asistente de selección y capacitación no es el rubro, son las métricas. Son, Stephanie, ¿cuántos procesos manejabas en paralelo? ¿Eran 2, 3, 5, 10, 50? ¿Manejabas procesos de qué tipo? ¿Eran de todos los niveles, profesionales, mediana gerente, alta gerencia? ¿O era solo profesionales y la alta gerencia no lo hacías tú, o viceversa, solo alta gerencia? Entonces, estás acostumbrada a relacionarte con senior management, middle management, o con profesionales, o con blue collar. Entonces, ¿cuántos procesos cerrabas cada mes? ¿Cuánto duraba cada proceso de selección? ¿2 semanas, 1 mes, 5 días?
¿Cuántos clientes internos tenías? Etcétera, etcétera. Entonces, no hay ningún problema. Aterriza bien tu expertise en ese sentido y ten la respuesta lista para que te pregunte. Pero en respuesta a tu pregunta, no hay un rubro que prefiltre una persona de selección. Última pregunta de Juan. Luego de reubicarse, ¿cómo presentar un downgrade de puesto en LinkedIn? Muy simple. Publica tu cargo actual en tu empresa actual. Punto final. ¿Okay? No hay... Si escuchaste lo que comenté anteriormente, no hay absolutamente ningún problema. Ningún problema en publicar eso. El problema es si tú no tenías, como comenté antes, si tú no tenías un propósito, un motivo de fondo de aceptar ese cargo. ¿Por qué? Porque a los 6 meses, al año, vas a estar cambiando nuevamente de trabajo. Y quien va a estar buscando te va a decir, oye, espera, hace un año aceptaste un cargo más bajo y ahora estás cambiando de nuevo, te saliste del carril, te saliste del riel, aceptaste cualquier cosa, posiblemente estés aceptando esto para cambiarte de aquí a un año más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú escogiste la empresa más que el cargo, la empresa en la que quieres trabajar, hiciste un downgrade de cargo, tranquilo, que va a ser la misma empresa que en un año más te va a devolver a tu cargo. Entonces, en un tiempo más, 6 meses, un año, tú vas a tener en tu LinkedIn nuevamente tu cargo. Y mientras tanto, no te interesa que en LinkedIn la gente se entere si estabas en un cargo menor, porque no vas a estar buscando trabajo, así de simple. ¿Okay? Entonces, de nuevo, enfocarse en los problemas correctos, no en los problemas de corto plazo. Yo les agradezco muchísimo por haber escuchado lo que tenía que decirle para ustedes. Estoy a disposición. Aquí encuentran mi correo. Les voy a responder a todas las personas que me escriban. Les garantizo que voy a responder. Feliz de responderles y de poder ayudarles en esta etapa de su vida. Encantado de haberlos conocido virtualmente y me saludo en este momento.